buenos días. Usted no ha terminado, este es un buen momento para sentarse. No sé si usted se dio cuenta, tal vez usted no tiene interés, pero en estos días está la Expo Construcción, ahí en San Antonio de Belén, y pues es obviamente un despliegue de todo lo que tiene que ver en este país con bienes inmuebles, construcción y toda esta industria. Resulta ser que mi esposa y yo ayer decidimos ir, porque estamos valorando ciertos temas ahí, vamos a Expo Construcción, y en lo que yo paso el parqueo y me meto y me siento y veo el primer, digamos, de esos puestos donde había para ver información, y me siento con ellos, se me acerca también un caballero de una entidad financiera. En lo que yo me siento, llevo 5 o 7 minutos conversando con Paula y con este señor del stand acerca de este proyecto inmobiliario, y adicionalmente se me acerca el caballero de la industria financiera. En ese momento me llega un mensaje de WhatsApp de otra entidad financiera en la que dice: tenés un crédito de vivienda preaprobado por un monto de tal cosa. Y usted podría pensar, hace muchos años, que esto fue una casualidad. Usted dice, qué casualidad tan grande. Pero en el mundo donde todos los aparatos tienen micrófono, en el mundo donde usted utiliza aparatos geolocalizados, permítame ser un poco cínico y pensar la posibilidad de que eso no haya sido una casualidad. De que no se equivoque, no fue una coincidencia. El día de hoy vamos a comenzar a ver una historia en la cual comienzan a existir cosas fuera de lo normal. Comienzan a suceder elementos que usted podría equivocarse y pensar, mira, qué casualidad. Pero no se equivoque, no es una coincidencia. Hay una mano detrás que estaba trabajando. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pedimos que la exposición, predicación y aplicación de tu palabra, Señor, sea hecha realidad en nosotros. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, sea utilizada por tu Espíritu Santo para todos los fines que indica tu misma palabra, Señor. Ponemos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, emocionados porque hoy comenzamos la historia como tal de Lucas. Hace 8 días Diego estuvo haciendo como un cierto tipo de marco acerca de qué vamos a ver en Lucas, de qué trata, un poco de historia previa, pero el día de hoy ya comenzamos así con la carnita de la historia que nos ayudó a leer Vale. Como vieron, algo de lo que nos emociona de Lucas, y es interesante y hasta cierto punto un reto, es que son pasajes más largos, y no estamos tal vez como congregación acostumbrados a pasajes tan largos. Cuando hemos hecho prédicas textuales siempre vamos de a 5, 6, 7. Hoy le entramos a 21. Entonces es un pasaje que usted probablemente va a sentir diferente. En la forma en la que se maneja es muy probable que usted diga, se siente un poquito diferente a cuando vimos Colosenses o primero y segunda de Pedro. Sí, definitivamente se va a tener, porque no teníamos la intención de durar 10 años en Lucas. Entonces vamos a ir un poco más rápido que eso. El texto ya lo leímos. Usted recuerde que tiene en la aplicación de la Biblia, buscando Comunidad Nexo, usted tiene ahí las notas que vamos a estar siguiendo el día de hoy. Sacerdote Zacarías tiene un encuentro con el ángel Gabriel y le anuncia algo que parece ser imposible, y por eso lo hemos puesto así. Hoy hablaremos de algo que parece ser un anuncio imposible. Si usted ve el esquema que vamos a seguir el día de hoy, para que me pueda seguir con claridad, primero vamos a hablar, como en toda buena obra que se abre, como en todo buen texto narrativo que abrimos, queremos ver personajes, esquema general de qué vamos a estar viendo en este capítulo. Después vamos a ver un contraste entre el accionar de Dios y la respuesta de los seres humanos. Y al final cerraremos con algunas aplicaciones de cómo esta historia, esta serie de eventos inusuales de hace 2000 años, nos aplicarán a nosotros en el siglo XXI. Así que, tomando en consideración lo que vimos también en relación con Expo Construcción y demás elementos, hay una serie de aspectos que a mí me parece importante que podamos tal vez iniciar. Lo primero dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Ahora, recuerde que Lucas no vive en el siglo I, entonces él no va a decir, en el año, no sé, 4 antes de Cristo, porque claramente como iba a saber era que antes de Cristo. En el año 4 antes de Cristo, como iban a saber antes de Cristo que estaba en el antes de Cristo. En el año 4 antes de Cristo, tal cosa, no. ¿Cómo lo ubicaban ellos? Bueno, lo ubicaban con personas importantes cuya temporalidad era clara. Entonces, en tiempos de Herodes, rey de Judea, podemos saber que es una forma en la que Lucas nos dice cuando esto pasó. Piense, por ejemplo, ¿dónde estaba usted cuando se cayeron o hubo el atentado contra las Torres Gemelas? Cosa que todo el mundo recuerda.
Algunos no habían nacido, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya es como el punto de referencia general. Usted pregunta es de gente que me está diciendo, no estaba. Y yo, sí, no estaban. Hay Nexo Play y Play Plus en la zona de abajo, quienes gusten ir. Bueno, ese es un punto muy común, ¿no? ¿Dónde estaba usted cuando pasó tal evento? ¿O dónde estaba usted cuando le ganamos a Italia en el Mundial de 2014? Más o menos eventos así, como que usted dice, ok, ¿qué cosa que usted recuerda? Bueno, Lucas nos dice en tiempos de Herodes, y este Herodes es Herodes el Grande, Herodes el que va a terminar de construir el templo, Herodes el rey de Judea, que de hecho de su descendencia saldrán otros cuantos Herodeses, que vamos a ir viendo conforme avance el tiempo. Pero entonces, Herodes, en este periodo, o sea, unos añitos antes de lo que conocemos como el año 1 después de Cristo, o sea, unos años antes, sucede esto. Y nos habla de un sacerdote llamado Zacarías. Y quiero comenzar con él. Zacarías es, si se quiere, uno de los personajes más importantes de lo que vamos a estar viendo hoy. Dice que era sacerdote, tema esencial, tema importante. Ya con eso podemos ver que él va a tener ciertos roles que vamos a estar viendo ahorita. Pero además era miembro del grupo de Abías. Resulta ser que en algún momento el rey, en algún momento se indicó que las personas que debían ser sacerdotes debían serlo de la tribu de Leví y específicamente también que fueran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Dentro de eso, en algún momento se hizo un montón de gente al parecer. Y el rey David, nos cuenta el libro de Crónicas, agarró y los dividió y les dijo, bueno, vea, aquí vamos a hacer lo que toca. Usted le va a tocar por turnos. Entonces, primero usted un rato, luego usted, luego usted, luego usted, luego usted. Eso lo podemos ver, de hecho, usted lo tiene aquí abajito, en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 10 y 19. Comienza muy raro, y perdón que no puse todo el contexto, pero es muy largo y nada más una lista de gente. Pero dice básicamente que están dividiendo, que organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor. Y dice el versículo 10, la séptima a Cos, la octava a Abías. O sea, Abías era uno de estos grupos a los que el grupo de sacerdotes, y su descendencia, o del grupo de ellos, la gente se estaría turnando. Resulta ser que Zacarías entonces era sacerdote y de ese grupo de Abías específico. O sea, cuando entonces le corresponde, vea el versículo 8, por haber llegado el turno de su grupo, oficiar como sacerdote delante de Dios, lo que estamos viendo es esta dinámica antiguo testamentaria en el que había órdenes y turnos. A Zacarías le corresponde hacer esto, y de Zacarías vemos un par de cosas interesantes. La primera es, la primera es que es sacerdote, la segunda es que estaba casado, y estaba casado con una señora que se llamaba Elizabeth. Pero resulta que Zacarías y Elizabeth no tenían hijos, porque Elizabeth no podía tener hijos y los dos eran de edad avanzada, en esa línea. Ahí. Y los dos eran de edad avanzada, entonces no nos dice la Biblia exactamente qué edad tenían Elizabeth y Zacarías, pero podemos saber que eran personas, me atrevo a pensar por todo lo que veremos en el contexto, que estaban en una edad posterior a la edad en la que usualmente se puede tener hijos. Entonces, no quiero dar un dato específico porque ha habido casos, mi abuela, por ejemplo, tuvo una niña ya de edad un poco más avanzada, pero imagínense a alguien que ya no pueda tener hijos en esa edad específica. Le toca entonces a Zacarías la historia y resulta que en lo que él le toca por la suerte, le corresponde ofrecer el incienso como tal, y en eso se le aparece un ángel del Señor a Zacarías y le dice, no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Una cosa que podemos saber de Zacarías adicionalmente de acá es que él había orado por este tema. Es más, le dice, ha sido escuchada tu oración, y lo siguiente que le dice es que tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. O sea, esto es probable que fuera una petición de ellos, y en la cultura del momento no es nada extraño pensar que dos personas que no pudieran tener hijos le habrían clamado a Dios, dos israelitas que no pudieran tener hijos, le habrían clamado a Dios para decirle que por favor se los concediera. Involucraba muchas cosas. De hecho, vamos a ver a este pasaje qué es lo que Elizabeth dice cuando por fin se le concede. Ella dice, esto me ha quitado, dice Reina Valera, la afrenta de delante de los hombres. En Nueva Versión Internacional dice, me ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Sin duda que en el siglo I el no tener hijos podía para ellos, y en esta cultura específica, podía representar algo difícil de sobrellevar.
Vemos que Zacarías es un sacerdote, está casado con Elizabeth, es de edad avanzada, probablemente quería tener hijos. Había orado por esto, parece ser de lo que el texto nos parece estar revelando, y tiene un encuentro con el ángel Gabriel. Ahora, antes de eso, antes de pasar a Gabriel, nada más quiero hablar de alguien que aparece y no aparece en el texto. Y es su hijo, Juan. Juan simplemente es mencionado acá. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Juan, sabemos que sucederá, y al final del texto, al final de este texto, en esta parte final, perdón que es un poco largo el texto, entonces tengo que moverme, dice: poco después su esposa Elizabeth quedó embarazada, y claramente quedó embarazada de Juan. Y recordemos que la vida inicia cuando hay concepción, o sea, aquí está Juan presente, no lo vemos, no va a decir nada, no va a decir una sola frase en este pasaje de hoy, pero ahí está presente Juan, y ese Juan va a ser el que conoceremos como Juan, el que bautizaba. Zacarías, Elizabeth, Juan, que es proclamado y que en efecto es concebido en este evento de hoy. Pero adicionalmente, otra persona que interviene en esto, o otro ser, es Gabriel. Y no está aquí sentado aquí al frente. Gracias, lo pensé. Resulta ser que con Gabriel se le aparece a Zacarías y le dice: no tengas miedo, ha sido escuchada tu oración. Y le dice tu esposa, y le proclama todo lo que ha de suceder. Ese es el otro personaje que interviene. No sabemos al inicio, pero después le dice: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. O sea, es un ángel específico, y vamos a ver que ha cumplido un rol, o va a cumplir un rol muy interesante en este inicio de Lucas, y es, básicamente va a ir a declararle a mujeres que van a quedar embarazadas. Ese es un rol clave de Gabriel en Lucas capítulo 1. Lo va a hacer acá y lo va a hacer en el próximo esquema que veamos. Obviamente hace mucho más que eso Gabriel, pero aquí está cumpliendo este rol sin duda alguna. Zacarías y Elizabeth, su hijo Juan, y al otro interviniente es Gabriel. Y hay aquí también, en este mismo pasaje que estamos viendo, un interviniente adicional que no quisiera jamás dejar de lado, y es Dios mismo. Dios está en esta historia, y lo vemos con claridad en el versículo 19: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. O sea, Gabriel no está viniendo porque se le antojó. No dice: bueno, la verdad es que yo me aburrí en el cielo, voy a darme una vuelta y a ver cómo me va. No, eso no pasó con Gabriel. Gabriel está a las órdenes de Dios y ha sido enviado para hablar con nosotros. Bueno, con Zacarías en este caso. Cuando alguien es enviado, usualmente entendemos que lo hace en nombre de otra persona, y que es esa persona quien realmente está intentando actuar. Piense, por ejemplo, en un evento reciente que tuvo lugar a nivel político, y es una votación particular que tuvo Costa Rica en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La persona que, en este caso, votó de cierta manera, no es el presidente de la República. Además, no es el pueblo costarricense completo, es un representante. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona vota de esta manera, esto ha generado ciertos problemas o cierta polémica a nivel político aquí en Costa Rica. ¿Qué se piensa? Hey, Juan Pérez, ¿usted por qué hizo tal cosa? No, se le pregunta a las personas que envían a ese otro ser humano. Gabriel, que fue enviado por Dios, nos revela y nos muestra que aquí Dios mismo está actuando. Y para lo que vamos a ver hoy, es clave que no pensemos que aunque no haya per se palabras específicas, que se abra el cielo como en el bautismo de Jesús, sabemos que Dios está actuando en este proceso. Zacarías y Elizabeth, su hijo Juan, Gabriel, enviado por Dios. Esa es la pintura, esos son los personajes. Si usted quiere comenzar a analizar los niveles de personajes. ¿Y cómo se ve? Bueno, Lucas 1 es esa obertura, y ayer consulté con mi hermano que esto fuera en efecto una palabra en música, pero yo de música no sé lo mismo que sé de astrofísica, que es, en música se le llama obertura a ese inicio musical que da como una introducción a la obra como tal. Puede ser incluso dentro de una obra de teatro, ¿no? Que tomamos una obertura. Y este parece ser el fin de Lucas en capítulo 1 e incluso capítulo 2. Hay música por todos lados. Si usted tiene su Biblia por ahí, puede abrir Lucas capítulo 1 y va a ver que en Lucas van a cantar, en 1 y 2, perdón, va a cantar María en unos cuantos versículos.
luego va a cantar Zacarías, luego van a cantar los ángeles en Lucas capítulo 2, y después va a cantar Simeón cuando Jesús es presentado. O sea, en estos primeros capítulos hay canto por todo lado. Esto parece la película de Hércules, la del inicio. ¿Recuerdan? La que era dibujada, peliculón de paso. Hay canto por aquí, canto por allá. Hay mucha alegría, hay mucho regocijo. La gente usualmente canta, y en este tipo de cosas son cantos además de alegría, de gozo. Claro, se está anunciando algo que ya vamos a ver, pero es algo gigante. Pero en esta obertura musical que parece estar haciendo Lucas, poniendo cantos por todo lado, Lucas está mostrándonos estructuralmente algo que nos tiene que llevar sí o sí a pensar de cierta manera, y es la comparación tan clara que hay entre Juan y Jesús en este Lucas 1. ¿Qué pasa en Lucas 1? Usted lo tiene por ahí. ¿Con qué comenzamos? Con este pasaje de hoy. Se anuncia Lucas, y Zacarías responde de una manera que lo deja mudo. Después de eso se anuncia a Jesús, y María responde de una manera que no la deja muda. Siguientes escenas, falta un pedacito, ya se los cuento. Siguiente escena, nace Juan. Y siguiente escena, nace Jesús. En el medio, entre estas dos anuncios y dos nacimientos, en el centro estructuralmente hay un vínculo, una conversación entre las mamás de esos dos muchachos. Entre la mamá de Juan, Elizabeth, y la mamá de Jesús, María, que resulta ser que de paso eran parientes. Entonces, estructuralmente Lucas quiere que nosotros veamos y digamos, aquí como que alguien me está pidiendo que compare, que contraste, que vea una y vea otra. Y eso es justo lo que vamos a hacer, no todo hoy, porque el primer capítulo de Lucas son 81 versículos. Si no es que usted quiere quedar hasta las 3 de la tarde aquí, no lo vamos a hacer hoy. Lo que sí vamos a hacer es ir por partes. Hoy vamos a ver la primera parte de la comparación, que es el anuncio de Juan. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero haremos algunas referencias, y por eso para mí es importante que usted tuviera esa dinámica, esa estructura general en su cabeza de qué está pasando en Lucas 1 a nivel de presentación, de paso, con una buena cantidad de lo que parece ser música y cánticos. Bueno, cánticos como tal. Eso es personajes, inicio y estructura. No sé si usted alguna vez hizo eso en el colegio, pero eso era lo que uno le tocaba hacer cuando lo ponían a analizar, no sé, obras de teatro, no sé, Calderón de la Barca o no sé, en general cualquier obra de teatro que usted tocara hacer, que era como, bueno, sí, quiénes están, cuáles son los elementos básicos, de qué trata, cuál es la idea principal, en qué lugar estamos. Eso es lo que estamos intentando hacer en este momento. Habiendo hecho eso, hablemos específicamente de lo que vemos en este pasaje acerca de el accionar de Dios. Y para eso solo quiero retomar muy brevemente el contexto histórico del cual venimos en este momento. En tiempos de Herodes, rey de Judea, estamos hablando por ahí de unos añitos antes de Cristo. Tiempos de Herodes, rey de Judea. ¿Qué ha pasado en el pueblo de Israel? Diego lo explicó la semana pasada, eso no lo pudo ver, es un muy buen contexto histórico de lo que había sucedido y las etapas. Resulta ser que Dios tenía 400 años aproximadamente de no dar revelación nueva. O sea, desde que se había cerrado el Antiguo Testamento, como lo conocían los judíos, que lo llaman el Tanakh, desde ese momento habían pasado aproximadamente 400 años. ¿Significa que Dios no había estado? No, no significa que Dios no había estado. Significa que Dios no había dado revelación específica que fuera nueva. Usted dice, 400 años no es tanto. ¿Cuánto tiene este país de existir como país independiente? 200. O sea, todo lo que ha pasado desde que Costa Rica se llama un estado independiente, el doble de eso. 400 años es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y que para los judíos, que Dios no hubiera dado revelación nueva, es un tiempo difícil. Es un tiempo en el que el judaísmo lucha con un montón de cosas, entre esas muchas personas y muchos imperios. Los griegos, por ejemplo, la división de los griegos. Y luego van a llegar eventualmente los romanos mismos. Pero resulta que antes de que se cerrara el Tanakh, antes de que se cerrara el Antiguo Testamento y le pusieran la hoja final, Dios había dejado un mensaje. Usted tiene Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, que puede ser cronológicamente, literalmente los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, si lo vemos cronológicamente y no temáticamente. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías,
antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Si usted esto que acabo de leer es no medio parecido, es porque repasemos qué le dice Gabriel a Zacarías. Le dice, entre otras cosas, de lo que hará Juan: será un gran hombre delante del Señor, no tomará vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu del poder de, vea qué interesante, de Elías, para, y vea al fin, reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. No se equivoque, no es una consecuencia, no es una coincidencia, no es una casualidad. Gabriel y Jesús mismo lo va a confirmar después. El rol que venía a jugar Juan el Bautista es un rol que ya había sido profetizado por Malaquías. O sea que si usted lo ve, aquí estamos amarrando el final del Antiguo Testamento con el inicio de este Nuevo Testamento, o al menos de la historia de lo que está pasando aquí. Recuerde que Mateo y Marcos no inician con esto. Mateo inicia con la descendencia de Jesús, y luego va a José y María, viendo a ver si se divorcia, José viendo a ver si se divorcia de María o no, porque se dio cuenta de que estaba embarazada. Marcos comienza con Juan el Bautista adulto, predicando. O sea, 30 años después de esto, tal vez. Lucas nos da este avance, y este avance está queriendo amarrar lo que en su Biblia es el Antiguo Testamento y unas paginitas después el Nuevo Testamento. Así entonces, Dios es quien está actuando a la luz de lo que está sucediendo. Antes de ver todo este nacimiento, vemos la obra de Dios. Vea los versículos 19. De nuevo, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios y he sido enviado. Y además, vea lo que reconoce Elizabeth. Elizabeth dice, esto es obra del Señor. Por eso les dije que no podíamos dejar pasar que hay un interviniente aquí que tal vez no se abre en las nubes y se escucha, pero hay un interviniente claro y central en esta historia que estamos contando, y es Dios mismo. Dios está actuando a partir de lo que quiere hacer con Juan el Bautista, que será un rol, como decía, de ir delante del Señor, de ir proclamando. Hoy no entraremos demasiado en esto de Juan el Bautista porque nos enfocamos más en Zacarías y en lo que Dios hace, Zacarías y Elizabeth y lo que Dios hace. A Juan el Bautista tendremos chance de analizarlo en momentos posteriores porque aparece nuevamente Zacarías solo en Lucas 1. En este tiempo, entonces, Lucas nos está revelando que Dios está presente, que Dios está cumpliendo en Juan lo que había revelado Malaquías. Y aquí nada más quisiera, si usted está tomando notas, hacer un énfasis en la obra de Dios. O sea, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el plazo, lo envió para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados. Aquí todavía no estamos viendo a Jesús, estamos viendo al que le antecede, el que le iba a abrir el camino, el que le iba a proclamar que ya venía el verdadero. Pero esto pasa, digamos, con medio año de diferencia de cuando ya realmente se va a anunciar a Jesús. Y lo que estamos viendo es que no pasó por casualidad, no pasó porque Dios dijo, bueno, se me había olvidado que ya era el tiempo de mandar cuando se cumplió el plazo. En el momento en el que se cumplió el plazo, Dios decide actuar. Un Dios que no llega tarde, un Dios al que no se le atrasan las cosas, un Dios que actúa cuando los plazos correspondientes se cumplen. Así que esa claridad de lo que Dios hace nos permite pasar a tener claro que Él actúa con esa precisión y que actúa en medio de todo esto, y por otra parte ver qué hizo Zacarías. Veamos el análisis de la respuesta de Zacarías. Zacarías ante esto responde, ¿cómo podré estar seguro de esto? Le dicen, usted es un hombre mayor, sacerdote, había querido tener hijos, había orado por esto y su oración ha sido escuchada. Entonces vas a tener un hijo y va a ser así, y va a ser grande delante del Señor.
Y Zacarías lo primero que le dice es, ¿y cómo puedo yo estar seguro? Zacarías se vuelve a ver. Vuelve a ver a su esposa, que no estaba ahí claramente, pero en su cabeza. Y dice, ya soy anciano. Mi esposa también es de edad avanzada. Ahora, Zacarías, recuerde que era de profesión. Sacerdote. Esta es la primera vez en la historia del pueblo judío que a alguien se le anuncia que va a tener un hijo cuando se suponía que por edad ya no puede. Ni cerca, es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Sucede más de una vez, es común. Zacarías parece debió haber sabido y entendido que esto era posible, que no era la primera vez que Dios iba a hacer algo como esto, como lo hizo con Abraham y con Sara, como lo hizo con los padres de Sansón, como lo hizo también con Samuel. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, le pregunta Zacarías al ángel. Y Gabriel le dice, yo soy Gabriel, esto va a pasar porque va a pasar y usted se va a quedar mudo. ¿Moraleja? No sé lo que pensó, pero fijo no es esa. Fijo no es esa. No, el punto al que podemos llegar sin duda es, parece que Zacarías quiere más evidencia de la que necesitaba. Y usted dice, pero a evidencia, ¿cómo podemos ver esto? Si usted avanza un poquito, o bien, se retrasa, un poquito antes de lo que tenemos en la hojita, dice que Lucas recopila toda la información para comprobar o para mostrarle a Teófilo que lo que habíamos escuchado es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo de la fe, en el mundo cristiano, no hay lugar para la evidencia. Parece que no. Lucas está haciendo el trabajo de recolectar evidencia. Lucas, en Hechos capítulo 17, va a hablar bien de los cristianos de Berea, que todo lo que llegaban y les explicaban, ellos revisaban las escrituras y veían que era cierto. No hay error en que busquemos elementos de evidencia en relación con nuestra fe, pero Zacarías parece que está yendo más allá. A Zacarías se le presentó un ángel. Él conoce lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Se le presenta un ángel. El ángel le dice que esto va a pasar y él le dice, deme más. ¿A usted se le parece a alguien, escuchando las palabras de Dios, decir, no, Dios, pero un poquito más? No, un poquito más de claridad y ya, se lo prometo que ya yo sí lo creo. Pero si me da solo un poquito más, los seres humanos somos así. Jesús se molesta con los que le están pidiendo una señal. Porque primero había hecho 700. Y les dice, no se les va a dar a ustedes ninguna otra señal. Solo la señal de Jonás. Los seres humanos tenemos una capacidad de pedir más y más y más hasta intentar entonces seguir queriendo estar seguros de algo. Y nada más seguir y seguir y seguir pidiendo. Hablaba un apologeta con un ateo, y el apologeta decía que había prueba para Dios y demás, y el ateo le decía, si yo creería, si Dios baja y se me presenta aquí en forma de ángel y me dice, vea que yo soy verdadero y me sigue y crea en mí. Todo el auditorio que está escuchando el debate se ríe. Ajá, sí, claro, yo también, jaja, se burlan del apologeta cristiano. Ajá. Y se levanta este señor y le dice, si eso pasara, usted diría, seguro estoy alucinando, porque Dios no existe. Y no puedo estar viendo esto. ¿Sabe qué le estaba diciendo este señor al ateo? Le estaba diciendo, para el que no quiere ver, no importa cuántas pruebas, no importa cuántas señales, no importa cuántas se les dé. Porque dijo Jesús, esta generación, ni aunque se levante alguien de los muertos, va a creer. Claramente Él se levantó de los muertos y no creyeron en Él. Así que, ¿qué señal basta? Zacarías nos muestra una realidad que puede ser muy propia a nosotros como seres humanos. Del no creyente y a veces del creyente en relación con lo que Dios ya ha revelado y deja claro. Muestra pastoral clara es escuchar la pregunta, y no lo digo estando yo en X posición, también en algún momento llegué a consultar lo mismo. Mira, una pregunta, y en relación con este tema, yo sé que la Biblia dice esto, pero ¿qué debo hacer?
pero la Biblia dice esto. Sí, está claro. Sí, ¿tiene dudas de la interpretación? No. ¿Hay algún contexto? No, no, todo clarísimo. ¿Qué me pregunta qué debo hacer? Muchas veces tenemos claro lo que corresponde y nada más. Queremos un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Zacarías había orado por este tema, era sacerdote y debía entender que Dios no solo podía, sino que ya lo había hecho. Dios actúa, este ser humano responde. Y entonces, eso nos lleva a pensar, cuando damos un poquito la vuelta a la página, ¿cómo se ve? ¿Qué significa esto para nosotros? Esta unión del antiguo con el nuevo, 400 años en el medio, lo que llega a decir Zacarías, lo que llega a decir Gabriel, la acción de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, en este siglo? Pues lo primero que diría es, Dios interviene en la historia y en las historias. O sea, Dios puede intervenir e interviene efectivamente en la historia como tal y en las historias de las personas, de los seres humanos, las historias individuales. Hace poco estudiamos los atributos de Dios. Y usted dice, ¿por qué estudiamos los atributos de Dios? Y yo aquí digo, aquí donde es valioso. No, aquí no, en muchos espacios. Pero esto es una muestra más de que es valioso estudiar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy podemos pensar a la luz de lo que Dios ha revelado respecto de sí mismo con claridad y recordar que vimos que Dios es infinito, que está fuera, trasciende el espacio y el tiempo y también está ahí, pero puede meter mano e intervenir. Recuerda que decíamos que Dios no es como el relojero que hizo un reloj, se marchó y a su barco le llamó Libertad. Sí. No es así. Dios no es ese relojero. Dios hizo el reloj, pero también de vez en cuando le cambia las perillitas, le acomoda aquí. Yo no sé nada de relojes, pero le cambia las cosas. Cuando entendemos atributos de Dios con claridad y nos mantenemos fieles a lo que entendimos respecto a los atributos de Dios, tenemos menos chance de equivocarnos en otras etapas de donde entendemos el texto bíblico y lo que nos dice. Entender lo que Dios revela de sí mismo, no entender a Dios, ojo que no dije no entender a Dios, pero entender lo que Dios revela de sí mismo es para nosotros como uno de esos rieles de seguridad. Nos permite evitar que a lo largo se nos metan ideas propias de lo que Dios es o debe ser. Si tenemos consistencia, vamos a poder entonces recordar y decir, aquí lo pongo en práctica, aquí lo aplico. Por eso lo hacemos. Y no es que nosotros seamos una congregación muy cool, es que toda congregación debería estudiar los atributos de Dios. Porque Dios se revela de alguna manera y es clave que nosotros entendamos por qué. Pero Dios interviene en la historia. Es un Dios infinito, como este nos revela a nosotros, que tiene la capacidad de meter mano. Y obviamente el tema, claro, es si Dios pudo intervenir en el Imperio Romano, en una ciudad pequeña, anunciando que iban a ser un niño que prepararía el camino para otro, en el medio de un lugar en el desierto de Judea. Si pudo intervenir en esta serie de eventos, ¿cómo no podrá hacerlo en su historia y en la mía? ¿Cómo no podrá Dios? Si lo hizo en medio del Imperio Romano, ¿a usted cree que se le va a complicar un poquito la República de Costa Rica? No se le va a complicar. Ahora, Dios interviene, claro que puede intervenir. Ayer estaba, viendo nada, viendo el celular, obviamente, y estoy viendo estados de WhatsApp, porque yo soy así. Entonces, después de ver el de Guillermo el electricista, veo el de una persona. Y la foto es de un servicio de sábado, todo bien, y está el momento de la adoración musical, y lo que está en las letras, esa parte de la canción dice, sé que puedes hacer más de lo que yo puedo imaginar. Y yo veo esa foto, y yo digo, sí, o sea, es cierto, sin duda que Dios puede hacer más de lo que usted y yo podemos imaginar. Además, la Biblia dice explícitamente que cosa que ojo no vio, que ni oído yo, es la que Dios tiene preparada para. Pero estoy casi seguro, no se lo puedo prometer, pero casi seguro que esa persona no estaba pensando en las promesas eternas de Dios. Muy probablemente estaba pensando en un cargo. Y tendemos
tendemos a tener esta proclividad a pensar que la intervención de Dios es en la forma y en la manera y en el tiempo en el que nosotros pensamos que va a suceder. Dios interviene para su gloria. De la forma en la que Él quiere, cuando Él quiere. Que obviamente eso puede generar que nosotros a veces sí tengamos el carro. Claro que puede generar eso, buenísimo. Pero a veces puede que no. Y nosotros como seres humanos tenemos que estar claros de que el que es soberano es Dios y no nosotros. El que mueve los tiempos es Dios y no nosotros. Y usted y yo nos corresponde a veces ser pacientes. Pacientes. Palabra casi pecaminosa hoy en este siglo. Paciencia frente a inmediatez es casi un pecado. Ayer hablaba con mi esposa después de ver 255 stands diferentes de proyectos inmobiliarios. Y obviamente habiéndome dado cuenta del costo de los proyectos inmobiliarios hoy en día, le decía, tal vez corresponde ser pacientes. Tal vez no es ya. Tal vez no es ya. Dios interviene para su gloria. Interviene como quiere y cuando quiere. Vea eso que interesante. Yo no empecé mi escuela en el colegio del cual, a final de cuentas, me gradué. En una escuela, en los años iniciales, mis papás, especialmente mi mamá, hizo una movida tuvo la intención de que yo pasara a un colegio evangélico, un colegio cristiano, segundo grado de la escuela. Generó todo un boom con mi familia católica y demás. Pensaron que nos íbamos a ser protestantes y en efecto. Así que ahí tienen la broma. El tema es que, nada, en un colegio cristiano teníamos clases de Biblia, efectivamente, teníamos capilla, teníamos muchos textos. Ya, yo eventualmente me cambio de colegio, pero sigo conociendo a las personas que se van a graduar de ese colegio. Y vea, hoy las conozco y le puedo decir lo siguiente. No es lo que usted espera. O sea, lo que usted esperaría de un colegio cristiano es que todos salieran y había una generación completa de misioneros. Yo le puedo decir que mi conocimiento es más o menos mitad y mitad. La mitad ha mantenido la fe y la mitad no. Es más, algunos de esos que no son ávidos críticos de la fe cristiana. Está bien. Al punto que voy es, yo salgo de ese colegio cristiano y voy a otro colegio y ahí crezco. Y en el colegio era de cierta forma el chiquillo cristiano. El chiquillo cristiano es el que tal vez no se pegaba. Yo iba a un colegio en el que el licor estaba muy presente. Yo no tomaba licor, nunca tomaba licor. No pasa nada. Pero esa era la definición de ser cristiano con 15 años, ¿no? Siendo un chiquillo adolescente. Cuando yo tengo 18, primer año de universidad, salgo del colegio, primer año de universidad, yo voy a un servicio de una congregación a la que asistimos antes. Yo no me acuerdo quién enseñó. No me acuerdo de qué enseñó. No me acuerdo nada. Lo que yo recuerdo, únicamente, era que terminado ese servicio, yo había sentido una necesidad de conocer realmente quién era ese Dios. Yo solo recuerdo una cosa que se enseñó en esa enseñanza. Y fue que alguien, que no me acuerdo quién es, predicó el Evangelio de Cristo. Es lo único que yo recuerdo. Trabajaba en un call center en esa época, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Entonces voy a cenar ese domingo, 7 p.m. más o menos, estoy cenando, y en mí hay esa claridad de, yo debo cambiar un poco la forma en la que estoy viviendo la vida. Y es necesario acercarme realmente más y conocer a este Dios que tal vez me lo han contado por mucho tiempo y por características personales me sabía las historias bíblicas y yo era el chiquillo ahí que te tiraba las historias y no sé qué. Pero hay un punto y un momento en la vida en el cual yo noto esa intervención divina, porque no se puede decir de otra manera. Ahora, no todo el mundo recuerda a partir de qué momento quiso amar al Señor, a partir de qué momento sintió realmente que había habido un cambio genuino. Y no es obligatorio para su salvación saber y poder contar una historia. Se lo pongo así, yo no le estoy diciendo que ese domingo haya sido mi domingo de salvación. No se lo estoy diciendo, no tengo esa claridad. Hay gente que sí, hay gente que la tiene, bien por usted. Si la tiene, muy bien. Pero lo que le puedo decir es que mi historia muestra con claridad
que en algún momento Dios intervino. Intervino cuando quiso, tal vez no necesariamente cuando se esperaba que iba a intervenir, pero intervino cuando así lo quiso. Y yo espero que para usted también eso pueda llegar a ser algo que usted pueda hoy recordar. A mí me trae buenos recuerdos poner ese día, recordar cómo yo me sentía en ese restaurante a las 7 de la noche ese domingo y decir, puña, fue algo claro. Si usted no tiene esa claridad o nunca ha sentido un calorcito en su pecho, no se preocupe. No es requisito de salvación haber sentido un calorcito en el pecho. Pero sí es bueno que podamos identificar momentos de nuestra vida en los que Dios ha intervenido, en los que Dios ha metido mano, y es evidente que ahí llegó y que ahí actuó para nosotros. Pero no solo actúa Dios, no solo interviene en pro de salvación, por supuesto que lo hace respecto de algunos, pero también interviene Dios en nuestro proceso de santificación, en nuestra vida una vez que somos creyentes. ¿O acaso Dios, usted fue salvo por la gracia de Dios y ya? Dios sigue interviniendo cuando Él quiere, como Él quiere y para su gloria. En esta congregación hay gente que está próxima a casarse y es una gran alegría, es un gusto, en algunos casos un milagro. El primero es mío. Usted dice, ¿cómo Paula se casó conmigo? No sé. Cuando se dio cuenta tenía un anillo, yo dije, muy tarde. Un anuncio imposible. Oficialmente le otorgaron el premio cuando nos casamos ese año a la más ciega del 2023. Pero así como suceden ese tipo de cosas que nos alegran y cosas muy bonitas y alegres, esta congregación también está pasando, o ha pasado, personas de esta congregación, por momentos duros, durísimos. Actualmente tenemos niños enfermos, niños operados, personas lidiando con temas internos personales. Y obviamente la pregunta clara es, ¿por qué a veces sí y por qué a veces no? Porque Dios interviene cuando Él quiere, como Él quiere y para su gloria. ¿Nosotros qué somos? Pacientes. Y le pedimos que intervenga por nosotros. Pero le pedimos, como dice Santiago, con fe. Que si le pedimos sabiduría, se la pidamos con fe, porque creemos que Dios es, punto número 2, capaz de lo humanamente imposible. Pero usted y yo a veces lo dudamos, ¿cierto o no? Y que creemos que Dios es capaz de lo humanamente imposible, pero usted y yo a veces lo dudamos. Y ahí les dejé una frase que me robé, voy a ser claro y voy a dar créditos. Esta frase no es mía, es de Andy Calvo, con quien hicimos el podcast del jueves. Antes de grabar el podcast, estábamos hablando de este tema, y Andy dijo, ¿usted se dio cuenta que la duda de Zacarías no interrumpió el plan de Dios? Fíjense lo que Zacarías hizo. Zacarías dijo, pero ¿cómo puedo yo saber esto? Y la respuesta puede haber sido, no hubo fe, entonces no pasa nada. Pero Dios hizo lo que iba a hacer. Cuando se cumplió el plazo, el Dios soberano dijo, es tiempo de hacerlo. Zacarías dijo, no estoy seguro. Y Dios dijo, está bien, sigamos adelante. De aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y que nadie le ha dado consejo como para decirle, no, esto es lo que usted tiene que hacer. Pero vea qué interesante, y le voy a agregar a la de Andy. Eso no lo dijo Andy el jueves. Así que no se la tome contra él si esto que voy a decir es una herejía. La duda de Zacarías no interrumpió el plan de Dios. 2 puntos. Pero sí tuvo consecuencias para Zacarías. ¿Zacarías se quedó mudo, sí o no? ¿Interrumpió el plan de Dios? No, claro que no interrumpió el plan de Dios. Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Pero el ser humano vinculado a este proceso sí la vio diferente. Dios puede y va a llevar el ritmo de la historia como Él quiere,
Y nosotros estamos invitados a responder con fe a lo que Él nos llama a hacer. Si lo hacemos, bien por nosotros. Si no lo hacemos, ay de ti. Dice Cristo en la última cena, el Hijo del Hombre va a lo que está escrito acerca de Él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Nosotros estamos llamados a creer. A eso se nos llama, a creer, a decirle a Dios, yo creo que usted puede hacer lo que usted dice que puede hacer. Así que nosotros debemos creer en lo que Dios dice hasta cuando parece imposible. Hace poco estaba en un grupo de jóvenes, un grupo que se llamó aquí, un grupo de hombres jóvenes, un grupo ilegal, porque no está registrado en los esquemas usuales de Nexo. No, es una broma. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Si es para estudiar la Biblia, que Dios los acompañe. Pero el punto que iba es que estamos hablando y un chavalo me pregunta sobre un tema complicado en el que notaba mucha adversidad, mucha contradicción, mucho obstáculo. Y me pregunta, ¿y qué con esto? ¿Verdad? Casi, básicamente, no me lo dice, pero me está queriendo decir, es que ya siento que es como imposible. Y yo, la respuesta, que no es mía, se la robé a alguien, le digo, vea, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que yo soy esto y esto y esto. La Biblia dice que Dios en nosotros tal cosa, tal cosa. La Biblia dice que Dios para nosotros tal cosa y tal cosa. Y yo le digo, entonces crea eso. Pero es que se ve tan poco probable. Sí, no, de fijo. Crea eso. ¿Sabe cuál cosa es muy poco probable? Que alguien que está muerto espiritualmente vea al Cristo Todopoderoso y lo vea como valioso. Eso es muy poco probable. Además, es imposible. Pero Dios lo hace. Así que todas las personas que oramos por algún familiar cercano que no conoce de Dios, Gabriel le va a decir a María en el próximo acto de esta trama que se nos abre, le va a decir que para Dios no hay nada imposible. Los que pedimos y oramos por cualesquiera circunstancias, temas de sufrimiento, de dificultades, temas que están costando, para todos nosotros, creamos en lo que Dios dice. Ojo, no en lo que yo creo que Dios dice, en lo que Dios dice. Ese Dios nos lleva y nos motiva, nos modela y nos guía a pensar en qué podemos aplicar para nuestras vidas específicas. De esto que usted vio hoy, ¿qué se puede llevar usted que usted dice, este sí que es lo que yo me llevo, que me aplica para mí? Este es mi punto, que debo creer de eso que se nos está revelando a partir de este texto. De lo que parecía ser un anuncio imposible, vemos que cuando lo hace Dios no es para nada imposible. Si usted puede, compártalo con alguna persona. Ojalá alguien que esté precisamente luchando y lidiando con este tipo de preguntas. Y quisiera cerrar nada más recordando quién es el que hace todas las cosas, quién es el que guía todo, quién es el que está encargado de mover todo lo que sucede con este pasaje de Isaías 46. Este es el Señor hablando, les dice, recuerden estos rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su corazón, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Primero, ¿quién? Y luego, ¿qué? Versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ustedes y yo le servimos a un Señor que nada le es obstáculo. Lo que quiere hacer lo hace y lo que no quiere hacer no lo hace. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos conocerte, amarte por quien dices ser, por cómo te has revelado. Gracias, Señor, porque has decidido intervenir en la historia de esta humanidad, Señor, a la luz de lo que fue la obra y es para nosotros aplicada a la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque es en Jesús, en la cruz, donde encontramos, Señor, tu intervención más clara, más fuerte, más potente, Señor.
donde vos mismo dijiste, yo voy y doy la vida por estos, Padre. Te damos gracias porque también, posterior a ese evento que sucedió hace ya 2000 años, Señor, has intervenido en nuestras historias. Has decidido, Señor, cuando los tiempos son correctos, cuando se cumplen los plazos que solo tú llevas, has decidido intervenir, Señor, en nuestras historias. Te pedimos, por favor, que tengamos un corazón lleno de fe y humilde, Señor, para saber que lo que nos das es suficiente, que la revelación en tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros, que tu Espíritu Santo actuando en nosotros es suficiente, que la obra de Cristo en la cruz, Señor, es suficiente para nosotros. Permitirnos, Señor, vivir esa realidad, no solo proclamarla, no solo escucharla, sino vivirla y decir, el Señor es mi porción, el Señor es mi roca firme, en quien confiaré. Gracias, Señor, porque haces todas las cosas conforme al designio de tu voluntad y porque eres bueno y por ende todo lo que haces es bueno. Permitirnos, Señor, descansar en esto y conforme vemos este libro de Lucas que se nos desenvuelve, que se nos abre, Señor, permitirnos, al igual que lo va a hacer María, al igual que lo va a hacer Zacarías, al igual que lo va a hacer los ángeles y Simeón, cantar, Señor, tus alabanzas por lo que vemos que has hecho en la historia y por lo que vemos que haces en nuestras historias. Te damos gracias, Señor, porque ahí donde se ve un anuncio imposible, para ti no hay nada imposible. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Gabriel va a estar de nuevo robándose el show, pero esta vez con una dama, de una personaje diferente. Que Dios nos acompañe.